Muy buenos días. Vamos a trabajar un caso clínico del eje suprarrenal. Listo. Ya el enfoque del paciente con Cushing y su fisiopatología se trabajaron en otro video. Entonces, paciente femenina de 22 años que consulta por cuadro clínico de varios meses de evolución consistente en astenia, adinamia y anorexia. Muchas cosas inespecíficas. Refiere pérdida del vello axilar y púbico, ojo a ese dato. Siente necesidad de comer sal. En las últimas horas presentó varios episodios de náuseas y vómitos, por lo cual decidió consultar. Ahora, en el examen físico se encontró que la paciente tenía hiperpigmentación de las arrugas palmares y de la mucosa bucal. Ese dato es muy importante. Entonces, simplemente le hicieron los exámenes a la paciente, se le tomó la presión arterial y estaba hipotensa. En la sangre se evidenció que tenía hipoglicemia, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica y niveles, ojo a esto, elevados de ACTH y disminuidos de cortisol. ¿Eso por qué puede ser? Simplemente, la ACTH se produce en la hipófisis, si la hipófisis está bien, produce ACTH. El cortisol se produce en la suprarrenal. Si no me sirve la suprarrenal, no produzco cortisol. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Me sirve la hipófisis, pero no me sirve la suprarrenal. Listo. Ahora, se evidencia la presencia de autoanticuerpos esteroideos. Entonces, podemos estar en la presencia de una enfermedad de origen autoinmune. Listo. Entonces, se le hicieron pruebas a la paciente. Se le realiza una estimulación con ACTH sintética y falló. Los niveles de cortisol no aumentaron. ¿Cómo así? Simplemente, si yo le inyecto ACTH a una paciente, ¿yo qué espero que pase? Que esa ACTH vaya a la suprarrenal y libere cortisol, ¿cierto? ACTH aumente el cortisol. ¿Qué está pasando? Le inyecté ACTH a la paciente, pero los niveles de cortisol no aumentaron. Es decir, que algo debe estar pasando en esa glándula suprarrenal. Ahora, se induce una hipoglicemia mediante insulina y se midieron los niveles de cortisol. Este no aumentó. Entonces, ¿qué pasa? La insulina genera hipoglicemia, ¿cierto? El cortisol genera hiperglicemia. ¿Listo? Entonces, al yo inyectarle insulina a un paciente, eso le va a generar una hipoglicemia. La hipoglicemia es un estado de estrés fisiológico. ¿Cómo responde el cuerpo ante una hipoglicemia? Libera cortisol. Listo, entonces le inyecté insulina, genera hipoglicemia. ¿Yo cómo espero que responda el cuerpo? Libere cortisol, ¿cierto? Para aumentar así la glicemia. ¿Qué está pasando? Le inyecté insulina, generó hipoglicemia, pero el cortisol no aumentó. Eso quiere decir que algo está pasando en la glándula suprarrenal para yo no estar produciendo cortisol. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos el enfoque de esta paciente? Es el enfoque desde un hipocortisolismo. No tiene cortisol. Listo. ¿Cuáles son las causas de eso? Muchas. Listo. Pero ¿qué es notorio? Esta paciente tiene autoanticuerpos esteroideos. Estamos en presencia de una enfermedad que me genera hipocortisolismo y es de origen autoinmune. Listo. Ahora, tiene niveles elevados de ACTH y bajos de cortisol. Es decir, mi hipófisis está bien, mi suprarrenal está mala. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta paciente? El de una insuficiencia suprarrenal de origen autoinmune. ¿Cuál es la más probable? La más probable es una enfermedad de Addison. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar por qué, cuáles son los tipos de insuficiencia suprarrenal. ¿Listo? La insuficiencia suprarrenal es que simplemente la suprarrenal por alguna razón no me está produciendo las hormonas que normalmente produce, ¿cierto? Entonces la insuficiencia suprarrenal puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando el problema está en la glándula, por ejemplo, una enfermedad de Addison. Listo. La causa más común de insuficiencia suprarrenal primaria es la enfermedad de Addison. Simplemente es una enfermedad autoinmune, se generan autoanticuerpos que van hasta la glándula suprarrenal y la destruyen. Si no tengo glándula, ¿quién va a producir las hormonas? Nadie, ¿cierto? Entonces aquí el problema está en la glándula. Otras causas son infecciones y otras enfermedades autoinmunes. Y insuficiencia suprarrenal secundaria es cuando el problema está en otro lugar. Por ejemplo,
yo puedo tener un tumor o un infarto en la hipófisis que me evite la producción de hormonas. Entonces, si no produzco ACTH, ¿quién va a liberar cortisol? Nadie, ¿cierto? Si no tengo ACTH, ¿quién libera cortisol? Nadie. Entonces, aquí, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, puede que la suprarrenal esté bien y el problema en verdad está en otro lugar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los signos y síntomas de la paciente? Entonces, ¿por qué tiene hipoglicemia? Simplemente el cortisol estimula la gluconeogénesis, ¿cierto? La gluconeogénesis es la producción de nueva glucosa a nivel hepático y renal. Al yo no tener cortisol, no puedo aumentar la producción de glucosa. ¿Listo? La hiperpigmentación, ¿por qué se da? Simplemente, vamos a volver al eje, ¿cierto? No tengo cortisol. Ese es mi problema en el Addison, no tengo cortisol. ¿Listo? Si no tengo cortisol, ¿quién me va a hacer el feedback negativo? ¿Quién me va a hacer esta retroalimentación? Nadie. Por lo tanto, si no tengo cortisol, la CRH y la ACTH están aumentadas, ¿cierto? Se están produciendo más. Debido a que nadie las inhibe, ellas se producen más. Ahora, la ACTH es una proteína, pero la ACTH viene de una proteína mucho más grande que se denomina POMC, propiomilanocortina. La POMC se divide en ACTH y hormona estimulante de los melanocitos. ¿Qué es eso? Simplemente es una hormona que va hasta los melanocitos y les dice, hey, produzcan melanina. Y si esto se está dando en exceso, me puede hiperpigmentar, principalmente la mucosa bucal y las arrugas palmares. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los pacientes tienen hipotensión? Es que el problema no solamente es que no tengo cortisol, sino que tampoco tengo aldosterona. No tengo aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y excreta potasio. Entonces, si no reabsorbo sodio, ¿qué va a pasar? Hiponatremia. Si no excreto potasio, ¿qué va a pasar? Hiperpotasemia, ¿cierto? Entonces, al yo reabsorber sodio, que como es un osmolactivo, reabsorbo agua. Al reabsorber agua, aumenta la volemia y así aumenta la presión. Como no tengo aldosterona, no hago nada de esto y la presión disminuye. Ahora, ¿por qué tiene acidosis metabólica? Entonces, la hiperpotasemia lleva a que los hidrogeniones salgan del eritrocito. ¿Por qué tengo hiperpotasemia? Ya lo explicamos, porque no tengo aldosterona. Entonces, al yo tener hiperpotasemia, eso me va a llevar a una acidosis. ¿Por qué? Si tengo mucho potasio acá en la sangre y poco potasio en el eritrocito, esta es la sangre, este es el eritrocito. Si tengo mucho potasio en la sangre y poquito en el eritrocito, el potasio va a empezar a entrar en el eritrocito. Ahora, para poder entrar, necesita de un intercambio obligatorio con un hidrogenión. Entra potasio, sale hidrogenión. Entra potasio, sale hidrogenión. Listo. Entonces, como estoy sacando los hidrogeniones del eritrocito y aumentándolos en la sangre, al yo aumentar los hidrogeniones, ¿cómo se llama eso? Acidosis. ¿Listo? Muchas gracias.